Hola amigos, una charla dada aquí en Inglaterra por el estadounidense intelectual Chris Hedges. Le pondré todos los detalles abajo para que ustedes puedan verla. Parece interesantísima, es un intelectual, era un periodista, reportero para el New York Times durante muchos años, de muchas guerras. Y esta charla, ahora con elecciones aquí en Inglaterra, fue una charla que dio, pero es sobre todo sobre lo que pasa en Gaza y en Israel. Y empieza de esta forma. Israel ha sido envenenado por la psicosis de guerra permanente. Ha sido corrompido moralmente por la santificación del misticismo que la utiliza para justificar una ocupación que es aún más salvaje que la de apartheid en Sudáfrica. Después habla durante bastante tiempo, es una charla muy larga, y empieza dando lo que todos sabemos ya, cómo empezó la historia, cómo es el sistema educativo de los niños y tal. Y voy a cogerla así más o menos al final. Y después que ha explicado la situación de los palestinos, dice esto. Corran, huyan, les exigen los israelíes a los palestinos. Corran por sus vidas. Huyan de Rafa, como lo hicisteis de la ciudad de Gaza, de la misma forma que corristeis de Jabalía, como corristeis de Deir Balá, como corristeis de Ben Hanún, como corristeis de Unis. Y si no, os mataremos. Arrojaremos bombas GBU 39B, sobre vuestras carpas y campamentos. Os incendiaremos, os rociaremos con balas de nuestros drones equipados con ametralladoras, os golpearemos con artillería y proyectiles de tanques, os derribaremos con francotiradores, diezmaremos vuestras carpas, vuestros campos de refugiados, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestros hogares, vuestras escuelas, vuestros hospitales, vuestras plantas de purificación de agua. Haremos llover muerte desde los cielos sobre vosotros. Corred por vuestras vidas, una vez y otra y otra y otra. Empaquetar las pocas pertenencias que os quedan. Una manta, un par de ollas, algo de ropa. No nos importa lo agotados que estéis, no nos importa lo hambrientos que estéis, lo aterrorizados que estéis, lo enfermos que estéis, lo viejo que seáis, lo joven que seáis, a correr, correr. Y cuando hayáis corrido aterrorizados a una parte de Gaza, os haremos dar la vuelta y correr a otra parte. Atrapados de nuevo en un laberinto de muerte de un lado al otro y del otro al uno y de arriba a abajo y de abajo arriba, de un lado al otro, 6, 7, 8 veces. Jugamos con vosotros, como ratones en una trampa. Y os cogemos y os echamos fuera para que nunca podáis regresar. Y si no, os matamos. Y que el mundo lo denuncie como ¿qué nos importa a nosotros? Los miles de millones y ayuda militar fluye y fluye sin control alguno por parte de nuestro aliado. Los aviones de combate, la artillería, los tanques, las bombas. Tenemos un suministro interminable. Matamos a niños por miles, matamos a mujeres y a ancianos por miles. A los enfermos, a los heridos, sin medicinas, hospitales, mueren. Envenenamos el agua,
paramos los alimentos, os hacemos morir de hambre, os hemos creado este infierno. Somos los amos. La ley, el derecho, un código de conducta moral no existen para nosotros. Pero primero jugamos con vosotros, os humillamos, os aterrorizamos, nos deleitamos con vuestro miedo, nos divertimos con vuestros miserables intentos de sobrevivir. No sois humanos, sois criaturas subhumanos. Alimentamos nuestra lascivia, nuestra sed de dominación. Mirad nuestras publicaciones en las redes sociales, vistos por todo el mundo. Uno muestra a un soldado con sonrisa burlona de oreja a oreja en una casa palestina, con los dueños atados y con los ojos vendados al fondo. Saqueamos, robamos motocicletas, cosméticos, joyas, relojes, dinero, oro, antigüedades. Nos burlamos de vuestras miserias, celebramos vuestra muerte, celebramos nuestra religión, nuestra nación, nuestra identidad, nuestra superioridad al negar y borrar la vuestra. La depravación es nuestra moral. La atrocidad es heroísmo, el género es la redención. Este es el juego del terror jugado por Israel en Gaza. Fue un juego jugado durante la Guerra Sucia en Argentina, cuando la Junta Militar hizo desaparecer a 30.000 de sus ciudadanos, los desaparecidos sometidos a torturas que los palestinos están sufriendo, esa humillación antes de ser asesinados. Es el juego jugado en los centros clandestinos de tortura y prisiones de El Salvador, cuando yo era reportero allí y después en Irak. El periodista israelí Yanon Magal, en el programa Hot Patriot Team, el equipo patriota top, una cosa así, de la cadena 14 de televisión de Israel, bromeaba diciendo que las líneas rojas de Joe Biden eran quizá las líneas rojas de sangre del asesinato de más de 3.000 palestinos. Y el cantante Cube Pérez preguntó si este era el número de muertos en un día. Y el público estalló en risas y aplausos. Sabemos la intención de Israel: aniquilar a los palestinos de la misma manera que los Estados Unidos aniquiló a los indígenas americanos, los australianos aniquilaron a los pueblos nativos, los alemanes aniquilaron a los guerreros en Namibia, los turcos aniquilaron a los armenios y los nazis aniquilaron a los judíos. Los detalles son diferentes, pero el objetivo es el mismo: borrarlos del mapa. Y no podemos alegar ignorancia, pero es más fácil pretender que Israel permitirá ayuda humanitaria, pretender que habrá un alto al fuego permanente, fingir que los palestinos regresarán algún día a sus hogares destruidos en Gaza, fingir que Gaza será reconstruida. Los hospitales, las universidades, las mezquitas, las viviendas. Fingir que la autoridad palestina administrará a Gaza. Fingir que habrá una solución de 2 estados. Fingir que no hay los tan cacareados valores democráticos, la moralidad y el respeto por derechos humanos que dicen tener los israelíes y los Estados Unidos han sido siempre una mentira. El verdadero credo es esto:
Nosotros lo tenemos todo, y si vosotros intentáis quitárnoslo, os mataremos. Simplemente. Gente de color, especialmente cuando son pobres y vulnerables, no cuentan. Sus esperanzas, sus deseos, su dignidad, deseos de libertad que están fuera del imperio norteamericano, de aquellos que estén fuera del imperio norteamericano, son inútiles. La dominación global se sostendrá a través de la violencia racializada. La mentira de que el imperio estadounidense se basa en la democracia y la libertad es algo que a los palestinos y a aquellos en el sur global, así como los nativos estadounidenses, los negros estadounidenses, así como los habitantes del Oriente Próximo y Oriente Medio, es algo que ellos ya han sabido durante décadas. Pero es una mentira que todavía tiene vigencia en los Estados Unidos, en Israel, una mentira utilizada para justificar lo injustificable. No detenemos el G de Israel porque nosotros, como norteamericanos, como Israel, estamos infectados con la misma supremacía, intoxicados por nuestra dominación de la riqueza del planeta y el poder de destruir a otros con nuestros avanzados armamentos. Y el G será más constante. No será el único. Y los que el filósofo francés Fanon llamó los desdichados del mundo serán los próximos palestinos. Burlas de todo tipo se agregan a su muerte. El historiador del Imperio Romano Tácito escribió sobre aquellos que el emperador Nerón escogía para ser torturados y muertos. Escribió el historiador Tácito. Los cubrían con pieles de bestias y después eran desgarrados por perros y así perecieron o eran clavados en cruces o eran condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día se había extinguido. El sadismo de los poderosos es la maldición de la condición humana que prevalecía tanto en la antigua Roma como hoy en Gaza. Conocemos el rostro actual de Nerón, que iluminaba sus opulentas fiestas en su jardín, quemando hasta la muerte a los cautivos atados a estacas. Esto no está en disputa. Pero, ¿quién eran los invitados de Nerón a ver todo esto? Los que deambulaban por los terrenos del emperador como seres humanos, la gente normal como en Rafa, eran quemados vivos. Pero los invitados, ¿cómo pudieron estos invitados ver y no oír el sufrimiento tan horrendo y presenciar una tortura tan espantosa y el mantenerse indiferentes, incluso felices y contentos?
No hay nada oculto ahora acerca de este G. 147 valientes periodistas palestinos han sido asesinados porque han transmitido las imágenes y las historias de esta masacre al mundo, mártires por su pueblo y por nosotros. Nosotros somos los invitados de Nerón. Los palestinos hace mucho llevan mucho tiempo ya traicionados, no solo por nosotros en el norte global, pero también por la mayoría de los gobiernos del mundo musulmán. Y nos mantenemos pasivos ante el crimen de los crímenes. La historia juzgará a Israel por este G, pero también nos juzgará a nosotros. Nos preguntará por qué no hicimos más, por qué no rompimos todos los acuerdos comerciales, toda cooperación con el estado de apartheid, por qué no detuvimos envíos de armas, por qué no llamamos a nuestros embajadores, por qué cuando el comercio marítimo en el Mar Rojo fue interrumpido por Yemen, Arabia Saudita y Jordania establecían una ruta terrestre alternativa hacia Israel. ¿Por qué no hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para poner fin a esta matanza? Nos condenará por no prestar atención a la lección fundamental del Holocausto, que no es que los judíos sean las víctimas eternas, sino que cuando tienes la capacidad de detener una cosa semejante y no lo haces, tú eres culpable. Lo opuesto al bien no es el mal, escribió el escritor inglés Samuel Johnson. Lo opuesto al bien es la indiferencia. La resistencia palestina es nuestra resistencia. La resistencia palestina por la dignidad, la libertad y la independencia es nuestra lucha. La causa palestina es nuestra causa, ya que, como la historia ha mostrado también, aquellos que una vez eran los invitados de Nerón, pronto después se convertían en sus víctimas. Voy a leerles un poco del principio. Su democracia, en comillas, que fue siempre exclusivamente para los judíos, ha sido secuestrada por extremistas que están empujando al país hacia el fascismo. Defensores de derechos humanos, intelectuales y periodistas israelíes y palestinos están sujetos a una constante vigilancia estatal, detenciones arbitrarias y campañas de difamación dirigidas por el gobierno. Su sistema educativo, que comienza en la escuela primaria, es una máquina de adoctrinamiento para el ejército y la avaricia y la corrupción de su banal élite política y económica, que ha creado enormes disparidades de ingresos, un espejo de la decadencia de la democracia estadounidense y británica, junto con una cultura de racismo anti-árabe y anti-negro. Para cuando Israel logre su aniquilación de Gaza, Israel está hablando de meses de guerra que continuarán al menos hasta finales de este año. Para entonces habrá firmado su propia sentencia de muerte. Su fachada de civismo
su supuesto respeto por el Estado de Derecho y la democracia, su historia mítica del valiente ejército israelí y el milagroso nacimiento de la nación judía que se había vendido con éxito a sus audiencias occidentales, quedarán en un montón de cenizas. El capital social de Israel habrá sido agotado y se revelará como un feo régimen de apartheid represivo lleno de odio que lleva alienando a generaciones más jóvenes en los Estados Unidos y Europa. Su patrocinador, los Estados Unidos, a medida que nuevas generaciones lleguen al poder, se distanciarán de Israel. Su apoyo popular vendrá de sionistas reaccionarios y fascistas protestantes que se llaman cristianos y que ven la denominación de la antigua tierra bíblica como un presagio de la segunda venida y en su subyugación del pueblo árabe un racismo afín y la celebración de la supremacía blanca. Israel se convertirá en sinónimo de sus víctimas, de la misma manera que los turcos son sinónimos con los armenios, los alemanes con los namibios y más tarde los judíos y los serbios con los bosnios. La vida cultural, artística, política e intelectual de Israel habrá sido exterminada. Israel se convertirá en una nación estancada donde los fanáticos religiosos, los extremistas que han tomado el poder dominarán el discurso público. Se unirá al club de los regímenes más despóticos del globo. Los despotismos pueden existir mucho después de su fecha de límite, pero son terminales al fin. No hace falta el ser un erudito bíblico para ver que la sed de Israel por ríos de sangre es contraria a los valores fundamentales del judaísmo. La cínica utilización del Holocausto, incluido el marcar a los palestinos como nazis, tiene poca eficacia cuando se está llevando a cabo un transmitido en directo contra 2,3 millones de personas atrapadas en un campo de concentración. Una nación necesita algo más que la cruda fuerza para sobrevivir. Necesita como un misterio, un enigma. Este enigma proporciona un propósito, un objetivo, un civismo, incluso nobleza, para inspirar a sus ciudadanos a sacrificarse por su nación. Y este enigma ofrece esperanza para el futuro, proporciona significado, proporciona identidad nacional. Y cuando estos enigmas se implosionan desde dentro, cuando son expuestos como mentiras, los principales cimientos del Estado se derrumban y desmoronan. Yo había informado cuando era reportero sobre la muerte de los regímenes comunistas entre 1989 durante las revoluciones en Alemania del Este, Checoslovaquia y Rumanía. La policía y el ejército decidieron entonces que no quedaba nada por defender ya. Asimismo, la decadencia de Israel engendrará la misma lasitud, agotamiento y cansancio. No podrá ya reclutar colaboradores indígenas como Mahmoud Abbas y la autoridad palestina, que tanto han injuriado a los palestinos, siguiendo las órdenes de sus colonizadores.
Todo lo que le queda a Israel es el escalar el conflicto, el salvajismo, que incluye la tortura y violencia letal contra civiles desarmados, lo cual acelerará su declive. Esta violencia generalizada funciona a corto plazo, como lo hiciera en la guerra emprendida por los franceses en Algeria, o la guerra sucia emprendida por la dictadura militar argentina, o la ocupación británica de India, Egipto, Kenia, Irlanda y las ocupaciones estadounidenses de Vietnam, Irak y Afganistán. Pero a largo plazo es suicida. El G en Gaza ha convertido a los combatientes de la resistencia de Hamás en héroes en el sur global. E Israel podrá acabar con el liderazgo de Hamás, pero los asesinatos pasados y actuales de decenas de líderes palestinos han hecho poco para mitigar dicha resistencia. El G en Gaza ha producido una nueva generación de hombres y mujeres profundamente traumatizados y enfurecidos, jóvenes cuyas familias han sido asesinadas y cuyas comunidades han sido arrasadas. Están preparados para ocupar el lugar de los líderes mártires. Israel estaba en guerra consigo misma antes del 7 de octubre. Los israelíes protestaban para impedir la abolición por parte de Netanyahu de la independencia judicial. Sus intolerantes religiosos fanáticos actualmente en el poder habían organizado un ataque decidido contra el secularismo israelí. La unidad israelí es una unidad negativa. Se mantiene unida por el odio, e incluso este odio no es suficiente para evitar que los manifestantes condenen el abandono por parte del gobierno de los rehenes israelíes en Gaza. El odio es un recurso político peligroso. Los palestinos, como los llaman animales, así es como los denominan, cuando sean erradicados o sometidos, serán reemplazados por apóstatas y traidores judíos. La política del odio, crea una inestabilidad política explotada por quienes buscan la destrucción de la sociedad civil. Israel estaba ya muy avanzada en este camino. El 7 de octubre, cuando promulgó una serie de leyes discriminatorias contra los no judíos que se asemejan a las leyes racistas de Nuremberg, que privaron de sus derechos a los judíos de entonces en la Alemania nazi. La ley de aceptación, entre comillas como se llama, permite asentamientos exclusivamente judíos a los solicitantes de la residencia sin autorización únicamente sobre la base de, cito, idoneidad a la perspectiva fundamental de la comunidad. Yeshayahu Leibovitz, a quien Isaías Berlin llamara la conciencia de Israel, advirtió que si Israel no separaba Iglesia y Estado y ponía fin a la ocupación, daría lugar a un barranco corrupto que deformaría al judaísmo en un cultismo o secta fascista. Y él decía, siendo él claramente judío, la conciencia de Israel se le llamó,
Él dijo, el nacionalismo religioso es a la religión lo que el nacionalsocialismo, el nazismo, fue al socialismo, escribió Leibovich, que murió en 1994. Él entendía que una veneración ciega a los militares, sobre todo después de la guerra del 67, que capturó Cisjordania y el este de Jerusalén, era algo muy peligroso. Dijo, nuestra situación se deteriorará hasta convertirse en la de un segundo Vietnam, en una guerra en constante escalada sin perspectivas de una resolución final. Él previó que los árabes serían los trabajadores y los judíos los administradores, inspectores, funcionarios y policías, principalmente policía secreta. Un Estado que gobernaría una población hostil de, en aquel entonces, 1,5 millones, de 1,5 millones a 2 millones de extranjeros y que necesariamente se convertiría en un Estado policial secreto con todo lo que esto implica para la educación, libertad de expresión e instituciones democráticas. La corrupción característica de todo régimen colonial también prevalecería en el Estado de Israel. La administración tendrá que reprimir la insurgencia árabe por un lado y adquirir colaboracionistas árabes por el otro. También hay buenas razones para temer que las Fuerzas Armadas de Israel, que hasta ahora ha sido un ejército popular, al transformarse en un ejército, se transformará en un ejército de ocupación y esto degenerará. Y sus comandantes que se habían convertido en gobernadores militares se parecerían a sus colegas de otras naciones. Y después concluyó, Israel no merecerá existir y no valdrá la pena preservarla. Los estados coloniales, los colonos que perduran, incluidos los Estados Unidos, exterminan a la población nativa mediante el gen y la propagación de enfermedades infecciosas como la viruela. Esto es en los Estados Unidos. En el año 1600, menos de 1/10 parte de la población indígena permanecía en la América del Norte. Menos de 1/10, de un 10%. Israel no puede matar en esta escala con casi 5,5 millones de palestinos viviendo bajo ocupación y otros 9 millones en la diáspora. No pueden, como muchos israelíes que desean eliminarlos por completo. Esta campaña de arrasar con tierra en Gaza significa que no habrá una solución de 2 estados. Apartheid y el gen definirán la existencia de los palestinos y esto provocará un conflicto largo, pero uno en el que el Estado judío no podrá ganar en última instancia. Corran, huyan, les exigen los israelíes a los palestinos, corran por sus vidas, huyan de Rafa como huisteis de la ciudad de Gaza, de la misma forma que corríais de Jabalía, como corristeis de Diarbala, como corristeis de Ben-Hanún, como corristeis de Hanounis. Y si no, os mataremos. Arrojaremos bombas GBU-39B sobre vuestras carpas y campamentos y os incendiaremos.
os rociaremos con balas de nuestros drones equipados con ametralladoras. Os golpearemos con artillería y proyectiles de tanques, os derribaremos con francotiradores, diezmaremos vuestras carpas, vuestros campos de refugiados, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestros hogares, vuestras escuelas, vuestros hospitales, vuestras plantas de purificación de agua. Haremos llover muerte desde los cielos sobre vosotros. Corred entonces por vuestras vidas una vez y otra y otra y otra. Empaquetar las pocas pertenencias que os quedan, una manta, un par de ollas, algo de ropa. No nos importa lo agotados que estéis, lo hambrientos que estéis, lo aterrorizados que estéis, lo enfermos que estéis, lo viejos que seáis, los jóvenes que seáis. A correr, corred. Y cuando hayáis corrido, aterrorizados a una parte de Gaza, os haremos dar la vuelta y haceros correr a otra parte, atrapados de nuevo en un laberinto de muerte, de un lado al otro y del otro al uno, y de arriba a abajo y de abajo a arriba, de un lado al otro, 6, 7, 8 veces. Jugamos con vosotros, como ratones en una trampa os tenemos y os cogemos y echamos fuera para que nunca podáis regresar. Y si no, os matamos. Bueno, esta es mi traducción más o menos, pero me pareció interesante, a ver si me la dejan tener y no me la sacan, me la prohíben. Abajo les pondré el nombre de este gran escritor. Y esta fue una charla que ha dado, hoy es el día 28 de junio, esta charla la dio hace como unos 4 o 5 días. Nos hace pensar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Por favor, háganme un favor y denle estas cosas que hacemos para que lo vea más gente, por favor, para que se mueva, aunque sea un like o un comentario o si pueden compartirlo en las redes sociales que ustedes usan, pues se lo agradezco mucho. Ale, buenas noches desde aquí, desde Inglaterra. Un abrazo. Adiós.